Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado ¿Por qué tenéis temor? El temor es un miedo, es un recelo que nos hace huir o nos hace rechazar aquello que consideramos que es peligroso y que puede hacernos daño. No tiene nada que ver con el temor a Dios. El temor a Dios es respeto, honra, reverencia y obediencia a Él, que debemos tener todos los hijos de Dios. En Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, vemos una historia, un pasaje de las Escrituras, donde vemos a Jesús, que dice el verso 23, entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres, dice, se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando Jesús entra en nuestra barca, cuando Jesús llega a nuestra vida, no debemos tener temor a nada ni a nadie. Si Él está con nosotros, ninguna tempestad podrá hacernos hundir. Lucas narra este pasaje y lo empieza de otra forma, que a mí me encanta. Lo vemos en Lucas 8:22. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Jesús subió a la barca y dice, vamos a cruzar el lago. Si Jesús dijo, vamos a cruzar el lago, ¿crees que alguna tormenta lo va a poder impedir? Si tú permites al Señor entrar en tu vida, habrá algo, habrá alguna cosa, habrá alguna tormenta que impida que tu barca, que tu vida llegue a un feliz puerto. Llegar a un feliz puerto significa llegar a un destino seguro y exitoso, llegar al objetivo deseado. Hermanos, como cristianos tenemos un destino, tenemos un objetivo deseado. Ese destino, ese objetivo se puede dividir en dos partes, pero que realmente son uno. En primer lugar, vivir en una vida plena y abundante aquí en esta tierra, o sea, un anticipo de la vida eterna aquí. Y en segundo lugar, la vida eterna es la presencia, estar en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Para esto es necesario que Cristo, que el Señor, viaje con nosotros en nuestra barca y dejémonos aconsejar y dirigir por Él a través del Espíritu Santo. Con los discípulos Jesús lo hacía, los acompañaba, caminaba con ellos, navegaba con ellos, de una forma presencial, estaba con ellos. Hoy, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, es quien desempeña la función de aconsejarnos y guiarnos. Por tanto, cuando sientas este tipo de temor, clama al Señor en oración y deposita toda tu fe y toda tu confianza en Él. Así podrás ver grandes milagros en tu vida. Hermanos, yo siempre digo que un milagro es algo que no tiene explicación. Si tiene alguna explicación, entonces no es un milagro. Jesús, en presencia de sus discípulos, dice que calmó la tempestad. Esto era algo inexplicable. Jesús aquí hizo un milagro. Lo mismo que Jesús puede seguir haciendo milagros hoy en nuestra vida. Dice el versículo 27, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos quedaron asombrados y se preguntaron unos a otros, ¿quién es este hombre? Ni le conocían todavía plenamente. Dice, hasta el viento y las olas lo obedecen. Hermanos, el Señor desea que confiemos plenamente en Él. Por este motivo les reprocha a sus discípulos, y lo sigue haciendo hoy también, la falta de fe. Les dijo a sus discípulos, y debemos aplicarlo nosotros hoy, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Al Señor, hermanos, le agrada que recurramos a Él en medio de la tormenta, pero yo creo que le agradaría más que nosotros desarrollemos nuestra fe, que seamos maduros espiritualmente y que Él pueda confiar en nosotros para que a través de nosotros otros puedan recibir la ayuda necesaria. Esos otros son aquellos que están débiles en la fe y que también
pierdan el temor. Al Señor, hermano, le gustaría que nuestra fe estuviese bien desarrollada y que podamos ayudar a los demás a desarrollarla. De ahí el reproche. Hoy, hermanos, estamos atravesando una gran crisis mundial, tanto sanitaria como económica, y Dios espera de sus hijos, de su Iglesia, que demostremos tal confianza en Él y ayudemos a los demás mediante nuestro testimonio de fe, les ayudemos a confiar también en Dios. A veces, ante las crisis y las tormentas de la vida, nos desesperamos y esto demuestra que no confiamos plenamente en Dios. Se nos olvida que nuestro Dios es soberano y es un Dios todopoderoso y que tiene el control de todo el universo. Pensamos que el Señor está dormido, como pensaban sus discípulos en la barca, y solo vemos los problemas, vemos las olas, los grandes vientos que asolan nuestra vida, pero no vemos al Señor que viaja con nosotros en la barca, y esto es falta de fe. Las épocas de crisis, las épocas de grandes tormentas, yo siempre digo que son épocas de oportunidades para demostrar nuestra fe, para demostrar nuestra plena confianza en el Señor. Bien, hermanos, pues quiero terminar con la pregunta del principio. ¿Por qué temes? Deja que el Señor dirija tu barca, deja que el Señor camine contigo, deja que el Señor dirija tu vida, confía plenamente en Él y Él te llevará a un feliz puerto, que puedas llegar a ese destino glorioso y exitoso y seguro, a ese objetivo que todos deseamos, que es la vida eterna. Como anticipo, recibir la vida eterna aquí en esta vida física y en la eternidad poder disfrutar de la presencia de Dios eternamente. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.